Y estoy aquí como siempre y con mucho entusiasmo con Ricardo Gómez Dena, que es director de promoción patrimonial de Finamex. En este primer trimestre ya terminado, ¿cómo cerraron los mercados? Yo creo que hay que hacer un análisis de ello, ¿no? ¿Cómo estás, querido? Así es, muy bien, muchas gracias, Pedro. Mucho gusto verte. Muy contento y aparte pues, es viernes, como dices, ¿no? Es viernes. Y muy buena introducción, ¿no? Ahorita en la mañana. Pues ahí vamos con algunos temas que yo creo que están acumulando en el país. Sí. Pues bien, bueno, así es la vida. Así es. Oye, mira, en el día de hoy yo lo que quisiera hacer es, así como estás haciendo una reflexión bien importante en materia política de nuestro país, materia económica y financiera, ¿no? Si nos ponemos a ver y bajarlo a todos los que somos de a pie, como bien dices, ¿qué pasó el primer trimestre y estos días de este cuarto mes del año, ¿no? Y fíjate qué interesante es esta reflexión que vamos a hacer. Si lo vemos en un contexto completo, vemos que tuvimos baja el precio del petróleo, ¿no? Durante todo el año, se cayó, y esto lo sabemos porque pues, hubo mayor oferta que demanda, el mundo no ha crecido tanto como la producción de petróleo, por lo tanto es un tema de oferta y demanda, en la cual pues, los árabes dicen no voy a bajar producción, que se salgan los nuevos, y es una guerra de precios. Segundo, tuvimos la expectativa del alza de tasas de interés en Estados Unidos, acabó el programa de estímulos que sacó adelante al país más grande del mundo en materia económica, sí, pero crea mucha volatilidad porque un aumento de tasas de interés pues significa que el precio del dinero sube, ¿no? Tuvimos la debilidad del euro o de todas las monedas contra el dólar, porque un país fuerte pues tiene una moneda fuerte, ¿no? Y se fortaleció con respecto a todas las demás monedas del mundo. Y finalmente el tema de Grecia, que hoy también está ahí, sigue definiéndose si va a poder tener algún apoyo adicional o no, ¿no? Ahora, si vemos esto, pareciera que es negativo, ¿no, Pedro? Pareciera sí, que para el mundo, una baja el precio del petróleo, una expectativa de alza de tasas de interés, conflictos en Grecia, bueno, o del tema financiero, más problemas geopolíticos, y todo esto, pero cómo es interesante las finanzas. Si lo traducimos, es al revés, Pedro. La baja del precio del petróleo beneficia a muchos países y en general al mundo porque es una baja como si fuera de impuestos. Tenemos más dinero en algunos países para gastar. En algunos países, y ahí lo que está diciendo Ricardo es que al bajar el precio del petróleo, baja el precio de de la energía. Así es. En su totalidad, lo que le da a los pueblos una mayor competitividad en una economía de libre mercado y de libre competencia. No fue el caso de México. Más allá, los que tienen mayor consumo que producción son los que se benefician, ¿no? Luego, que Estados Unidos no haya crecido muy bien el primer trimestre, no significa que se esté desacelerando, significa que tuvo un tema como el año pasado de clima del primer trimestre. Pero eso ayuda a que la tasa de interés no suba tan rápido y no suba de una forma tan importante, sino se aplaza hasta finales de año. Sí. Entonces seguimos con tasas de interés bajas, expectativa de crecimiento económico. Sí, señor. Y entonces, y fíjate, y la última, el euro que se deprecie es por estímulos monetarios en Europa, es más dinero, más euros, por lo tanto euros más baratos, para que exporte más Europa, y por otro lado para que haya más turismo, y se está empezando a recuperar Europa. Sí. Todo este balance, lejos de ser negativo, se volvió positivo. Los países que más dieron fueron Europa. Fíjate, solamente por mencionar un dato, Europa en el primer trimestre, ya contando la depreciación del euro, pagó el 4%. 4% Europa. Si tú lo multiplicas por 4 para anualizarlo, es un 16.36%. ¿Qué quiero decir? Que en general los mercados ven en forma positiva todo el contexto que está pasando en el mundo, Pedro. Y entonces aquí lo malo que vemos en los mercados se traduce, lo malo que vemos en las noticias se traduce en bueno para el mundo, ¿no? Y esto dio muy buenos resultados en los mercados financieros. Y te voy a decir por qué, Pedro. Porque la intención de todos los gobiernos del mundo es que salga de la crisis. Vamos a ver qué vemos para el resto del año, que es la segunda parte de este comentario. ¿Qué vemos? A ver. Vemos, Estados Unidos va a seguir creciendo, no tanto como se esperaba, un poquito menos, pero sigue fuerte, ¿no? La tasa de interés subirá a finales de año y no tan fuerte, lo cual es gasolina pura para los mercados de capitales. Sí. ¿No? Vemos economía de Europa empezando a recuperar. Sí está sirviendo la medida de política monetaria de Draghi, del Banco Central Europeo, para estimular a Europa. Vemos que el precio del petróleo se va a mantener bajo el resto del año, ¿no? Vemos fortaleza del dólar y debilidad de las otras monedas. Y todo esto
en general nos lleva a un contexto que el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, en su balance y en su expectativa de crecimiento mundial, lo ha mantenido. Bajó algunos y subió algunos otros países. El balance es neutro, 3.5% de crecimiento en el mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos positivos en Finamex porque vemos que hay una intención en general de todas las economías de crecer. Te doy un dato adicional, China. China está llegando a crecer este año, se espera 6.8. Si ves el año pasado creció arribita del 7. Hoy es una de las bolsas que más ha subido. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hizo es bajó la tasa de interés, que todavía tiene margen para bajar, está alrededor del 6, bajó el encaje legal, aquí en México no hay, bajó el encaje legal de 19.5 a 18.5, y eso hace que todo el mundo asimile que se están haciendo las medidas adecuadas para que no se caiga la economía de China y pueda tener una estabilidad de crecimiento del 6.8, ¿no? Europa recuperándose, Estados Unidos recuperándose, Japón recuperándose. Con estas economías estamos hablando del 70% del mundo, ¿no? Entonces, nada más con estas. Con estas economías. Entonces, si toda la intención en general es positiva, vemos que los mercados financieros van a seguir dando, ¿no? Y aquí yo quisiera hacer una reflexión para tu auditorio, Pedro, para el auditorio que nos hace favor de escucharnos. Cuando dejemos de ver la inversión en los mercados financieros como una inversión de corto plazo, como un pagaré de ir a un mes, de ver qué rendimiento dar, y te metes a los mercados, vas a tener en el largo plazo una tasa de interés acorde a la expectativa de crecimiento mundial, y eso es lo más importante. Por ejemplo, cito una empresa que el otro día oí una entrevista con ellos, DuPont. DuPont tiene 210 años en el mundo, fue el que inventó el nylon, tiene innovación, tiene creación. Cuando tú te metes a invertir en una empresa de estas, lo que vas es a largo plazo, no vas a 28 días, ¿no? No, pues no. Y hoy las empresas más grandes del mundo ven el crecimiento mundial. Ni siquiera en México, con todo lo que acabamos de oír, lo que estás transmitiendo, Pedro, una empresa en México ya es transnacional y tiene, muchas de ellas le venden a 90 países del mundo. Entonces, digamos, hoy la bolsa ya trae un acumulado de 5.25 en pesos. Con la depreciación del tipo de cambio en lo que va del año es apenas 1%. No es malo, porque ya traes casi lo que te paga un pagaré en todo el año. Pero lo que quiero decir es que las empresas van más allá de lo que pasa en los países. Hay empresas, por ejemplo, en Rusia, que se espera que crezca en forma negativa este año, que han dado muy buenos resultados, porque le venden a todo el mundo. Y eso es lo que debe de ver el inversionista. Nosotros finalmente lo que somos es un doctor financiero, Pedro. No podemos hacerte una recomendación de compra mañana a Europa. No, lo que tenemos que saber es en qué proceso de tu vida estás, si ya te jubilaste, si vas a tener más recursos, claro, y a dónde vas. Y si vas a largo plazo para tu patrimonio, para tu jubilación, te puedes dar el lujo de estar en cualquier parte del mundo desde Finamex. Estamos optimistas para el resto del año y bueno, pues ese es mi comentario del día de hoy, Pedro. Ese es un buen comentario. Hay una serie de variables que muchas son del espectro internacional. Así es. Y algunas específicas son de una perspectiva estrictamente nuestra, local, como en toda economía, ¿no? Y que, por cierto, en estas últimas fechas se han venido bajando las previsiones. Ahorita lo voy a contar un poco más adelante, lo que ya nos tiene preparado Banco Central a través de lo que decía el día de hoy Agustín Carstens, que ya tiene un arsenal preparado para enfrentar 270,000 millones de dólares, 200 de reservas, 70 de Fondo Monetario Internacional. Sí, exacto, para enfrentar las inminentes tormentas que se avecinan. Así es. Es como Pero aquí para terminar es cómo las noticias que parecieran muy negativas se traducen en positivas, Pedro. Y ve qué buen primer trimestre en los mercados financieros, y todo el primer trimestre estuvimos diciendo se cae el precio del petróleo, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero todo apunta a un mayor crecimiento mundial. A un mayor crecimiento. Muy bien. Y esto es una... Fíjense, el crecimiento que nos reporta Ricardo para China es uno de los más bajos. Así es. Anualmente hablando de China en los últimos tiempos. Así es. Y con todo este crecimiento sostenido, luego nos da sorpresas, ¿no? Y si dice 6.8, a lo mejor acaba siendo 7.5, pero bueno, eso lo veremos. Pero siguen creciendo sus mercados, siguen, ¿no? Y a pesar de que es el menor crecimiento en varios años. A pesar de todo, estos hombres siguen creciendo, los chinos. Gracias, como siempre, Ricardo. ¿A dónde te podemos contactar? Con todo gusto, Pedro. 5209-2080, 01800-623-6822.
y www.finamexinversiones.com.mx, con mucho gusto los atendemos. Hay una Muchas gran gracias. presencia de este hombre y de todo su equipo de trabajo para llevar su patrimonio a mejores niveles ahora que se presentan oportunidades que usted desde la óptica mexicana puede aprovechar de los mercados aquí y también de los mercados globales, que esa es la gran ventaja de los nuevos tiempos del mundo, ¿no? Así es. Hay que hacerlo así. Gracias, como Al siempre. contrario, Ricardo. Pedro, Gracias. muchas gracias. Con todo mi cariño, gracias. Muchas gracias. Gracias y buenos días.